Bienvenidos. En la clase anterior vimos el uso del teorema de Pitágoras para resolución de triángulos rectángulos. En esta ocasión, para los mismos triángulos rectángulos, el uso de las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y les voy a enseñar un truco sencillo para poder aprendérselas, qué significa con respecto a cada uno de los catetos del triángulo y su hipotenusa. En este caso definimos el cateto opuesto con respecto al ángulo beta como el que está al frente del ángulo beta, el lado contrario, el que forma el ángulo de 90 grados. Recordemos que el ángulo recto de 90 grados se forma por el cruce de una línea horizontal y una línea vertical, formando un ángulo recto. El lado contrario al ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa, o el lado más largo del triángulo. Y el lado pegadito al ángulo en cuestión, al ángulo que vamos a tomar en cuenta, que es el ángulo beta, va a ser el cateto adyacente. Vamos a ver acá las funciones trigonométricas y su respectiva definición con respecto a estos lados del triángulo. El seno, vamos a aprender un truco sencillo, y aquí vamos a escribir coca, h, h, y nos devolvemos coca, h, h. Algunos dicen 2 coca con 2 de hielo. 2 coca con 2 de hielo. ¿Qué quiere decir? Que el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, y ya vienen acá sus opuestos. Cotangente con tangente, secante con coseno, S con C, y cosecante con seno, C con S, para que les quede fácil memorizarlo. Vamos aquí a tener un ejercicio, a resolver un ejercicio, y aquí nos piden hallar la hipotenusa, el cateto adyacente y uno de sus ángulos. Este ángulo lo conocemos porque es el ángulo recto que mide 90 grados. Por la regla de los 180 grados, todo triángulo, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados, entonces podemos hallar el ángulo que nos falta, porque tenemos dos: menos 90 grados, que es el ángulo recto, y menos 30 grados, que es el ángulo que nos da este ángulo. Entonces, al hacer esta resta, resolverla, tenemos un 60 grados para este ángulo. Ya tenemos la medida de sus ángulos. Nos falta la hipotenusa y el cateto adyacente. Como tenemos el cateto opuesto, que es 7, que no lo dan, podemos utilizar la función seno, y con el cateto opuesto con la hipotenusa podemos decir que seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es 7, sobre la hipotenusa. Despejamos hipotenusa invirtiendo con seno de 30, entonces podemos decir que h es 7 sobre seno de 30 grados. En este caso, buscamos en la calculadora y tenemos que seno de 30 grados es 0,5. Al dividir nos queda igual a 14 esta medida. De la hipotenusa la llevamos al triángulo y ya tenemos la hipotenusa como 14. Nos faltaría el cateto adyacente. El cateto adyacente podemos utilizar o la función coseno o la función tangente. Voy a utilizar la función tangente, que la vean trabajar. Entonces, tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es 7, sobre el cateto adyacente, el cual vamos a despejar. Para hallar el cateto adyacente, entonces podemos decir que aquí el cateto adyacente es igual a 7 sobre tangente de 30 grados. Buscamos en la calculadora y tenemos que 7 sobre 0,577. Y al dividirlo tenemos que es 12,13. Y ya tenemos el valor del cateto. De esta manera resolvimos el triángulo con la medida, la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Espero que lo hayan comprendido, y hasta pronto.